La Zona Cero. Aquí estamos con nuestros monográficos Zona Cero y hoy creo que lo vamos a pasar muy bien, como siempre, por otra parte, porque la verdad es que Jesús y Carlos están que se salen, están cumbre esta temporada, pero mucho más hoy con una especie de top 10 de supersticiones y manías, supersticiones generales. Ya veréis aquí lo que nos va a contar Jesús Callejo, y manías personales de personajes relevantes, manías muy excéntricas. Bueno, pues asunto para escuchar y para estar entretenidos un buen rato. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que estás ahí cargando tu mini cañón, ¿eh? El mini cañón matapulgas. La verdad es que creo que va a ser un programa entretenido porque la verdad es que muchos oyentes desconocerán algo muy curioso, y es que el ser un gran hombre o el haber pasado a la historia o el ser un notable científico, poeta, escritor, orador, político, no significa el estar libre de manías y supersticiones, pero hasta extremos increíblemente grotescos, de los cuales vamos a contar unos cuantos. Así es. Hola, Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Caramba, no te dije que vinieras vestido de amarillo, no has querido, ¿por qué? No, empezar por esa precisamente. Por si era tu último monográfico. Exacto. Vengo de verde, que también es un color supersticioso para algunas culturas, pero vamos, si es verdad que el amarillo se las trae. Oye, decían en mi tierra manchega, no sé si en otras, pero dice, el que de verde se viste, por guapo se tiene, o algo así, ¿no? Pues algo así era, sí. Sí. En tu Pero caso, no pues es verdad. No es el caso, ¿eh? No es el caso. Lo he traído por prevención, más que nada. Bueno, yo creo, Jesús, que ya desde el mismo instante que el hombre se hizo bípedo, Sí. Yo creo que al día siguiente ya apareció la primera superstición, ¿no? Sí, está claro. La superstición es la religión mal entendida. Claro. Es decir, ¿cuándo hay superstición? Precisamente cuando hay ciertas cosas que no se comprenden, entonces, pues por la reiteración de un dicho, de una costumbre, incluso pues de algún tipo de leyendas que se han ido transmitiendo de oreja a oído, pues la gente piensa que eso es correcto y que hay que hacerlo así por si acaso, por si las moscas, ¿no? Pero está claro que siempre son costumbres irracionales, entendido en el buen sentido de la palabra. Es decir, no quiere decir que el que las practique, las supersticiones, sea irracional, sino sencillamente que no están sujetas a ningún tipo de coherencia y se pueden desmontar prácticamente todas, las conocidas, ¿no? La de derramar la sal, la de romperse un espejo, la de que te cruce un gato negro, todas ellas tienen explicaciones históricas. Lo que pasa es que en su momento tenían su lógica, pero luego al repetirse de una forma desmedida, es decir, al perder ese razonamiento, pues se han convertido en supersticiones que muy bien quedan como muy graciosas el practicarlas y el hacerlas de vez en cuando, lo del martes, lo del 13 o lo del viernes 13 para el mundo anglosajón, pero no hay que darle mayor importancia porque yo por lo menos me rijo por esa premisa de que ser supersticioso da mala suerte. Y en el asunto de las manías, pues lo mismo, Carlos, Pues, todos somos maniáticos. Todos ¿no? somos maniáticos. Yo creo que he sacado, y además es cierto que todos lo somos, el problema es cuando la manía se convierte en un obstáculo para el transcurso normal de la vida diaria. Es decir, las manías que todos tenemos no tienen mayor importancia. Sin embargo, cuando tú ya tienes una manía que te está afectando, pues bueno, al contacto normal con las personas, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, sí, con tu familia, entonces ese tipo de manías empiezan a convertirse en un problema. Lo O curioso sea, es que Jack Nicholson en Peor Imposible es el maniático por excelencia, exacto, ¿no? es el maniático perfecto, es decir, no confundir con maníaco. No, maniático. El maniático perfecto, que lo que hace exacto es una persona que en principio tiene tal cantidad de manías que acaban perturbando incluso la convivencia normal con sus vecinos y con los que viven en su casa, porque ya exceden de lo que serían las manías habituales, sino que las transporta mucho más allá. Pues imaginaros lo que puede ser eso cuando la persona que tiene las manías es un jefe de Estado. Es un por jefe de ejemplo. Estado, sí. Y vamos a empezar el top, precisamente por alguien, a ver, algún... Vale, yo quería empezar por Henry Cavendish porque, primero porque, a ver, era un físico y un químico excelente, pero sobre todo porque tenía una de las manías más curiosas, dos de las manías más curiosas de la historia. Era un excéntrico total, y eso que él, que vivió entre 1731 y 1810, o sea, prácticamente toda su vida en el siglo XVIII y los primeros años del XIX, tenía una de las mayores fortunas inglesas de la época, ¿no? Cavendish. Sí, Cavendish tenía una fortuna enorme y entonces gracias a ella podía mantener un nivel de vida muy bueno e incluso tenía la capacidad, claro, debido a su fortuna, de poder experimentar en todo lo que él necesitaba para sus ideas sin ningún problema, dado que se lo podía financiar. ¿A grandes fortunas, grandes excéntricos? Sí, a veces sí, sobre todo, pero no necesariamente. O sea, lo curioso de la excentricidad y la manía es que se le puede dar a cualquiera. Pero claro, en este tipo de casos en los cuales existe poder, dinero o fuerza política, pues claro, se convierte en un problema para todo aquel que se enfrenta con el maniático porque puede sufrir las consecuencias. Por ejemplo, las sirvientas de Cavendish, que es que él básicamente era una persona terroríficamente tímida, bueno, siempre se le achacó su tartamudeo, pero realmente lo había llevado a unos extremos de tal nivel
que se convirtió en una manía todo lo que rodeaba sus intentos desesperados para evitar el contacto con otros seres humanos, hasta el extremo que si se cruzaba con una sirvienta en su casa la despedía de inmediato. No podían cruzarse con él. Las sirvientas no se podían cruzar con él y los sirvientes se comunicaban con él por notas. O sea, por POSIT, vamos, le ponían un POSIT y él devolvía con otro POSIT. Entonces, así estuvo durante decenios porque era incapaz. Llegó a tal extremo de tener falta de contacto con otros seres humanos, que no era capaz de ordenar que le fabricaran cierto tipo de instrumentos para hacer las comprobaciones de las potencias, de las corrientes con las cuales él trabajaba, o para hacer cierto tipo de utensilios, hasta el extremo que decidió medir la potencia de las corrientes eléctricas consigo mismo, calculando la fuerza por el dolor que le producían. Que es uno de los grados de masoquismo científico más curiosos de la historia. No le fue mal, vivió hasta los 80 años, con lo cual... Sí. Pero bueno, quiero decir que este tipo de personas... ¿Cómo se puede ser? Y con mucha chispa, al parecer. Sí, él cogía y como no se atrevía a hablar o no quería hablar con nadie, entonces tenía que probar de alguna manera la potencia, pensó que la mejor manera era aplicarse las descargas al mismo, y según el daño que le hacían, sabía si eran más fuertes o más o menos potentes. El gran físico Henry Cavendish, bueno, pues en esos 80 años de vida despidió unas cuantas sirvientas. Sí, a todos los sirvientes que no querían comunicarse con él con notas. Y con notitas. Bueno, pues esa es la primera manía que os podemos ofrecer. Vamos a una superstición así, en plan rotundo. Venga, hombre, yo creo que muchas supersticiones se dan en el mundo del teatro. Sí. Iba a contar la de Molière, pero bueno, yo creo que esa ya la hemos contado alguna vez, y sencillamente referir que ese color amarillo tan maléfico en el mundo del teatro y que por eso nadie se pone nada amarillo, por lo menos antes, ahora ya no, porque ya la gente pasa un poco de estas cosas, pero que todo viene a raíz de la muerte de Molière en 1673, pues en un acceso de tos, bueno, de tuberculosis, y al final, a las pocas horas de representar el enfermo imaginario, él muere con ese camisón amarillo, a pesar de que luego le ponen una bata verde. Por eso es curioso, el color amarillo es en general un color maléfico en la escena, en el teatro, pero el verde es el color supersticioso en Francia. Pero no quería contar esa porque ya digo que más o menos es conocida. Y porque ya la has contado. Y porque ya la he contado. Pero bueno, iba a entrar en detalles, pero no. Sino porque hay muchas frases, temas musicales, incluso palabras tabú en el mundo del teatro. Yo he cogido una que me parece bastante curiosa, ¿no? Porque además se sigue representando. Es un hecho contrastado que en Inglaterra da mal fario por pronunciar la palabra Macbeth. De hecho, cuando alguien quiere hacer alusión a esta obra de Shakespeare, la denomina la tragedia escocesa. Es decir, evita lo de Macbeth por si acaso. Pues Sir Laurence Olivier lo decía de una forma magistral. Lo decía de una forma magistral, pero es verdad que hay como una especie de leyenda negra alrededor de esta obra. Los viejos actores creen que las canciones de las hechiceras de Macbeth, bueno, una de las escenas famosas, creen que poseen un poder misterioso de echar hechizos malvados y piensa que hay una especie de desgracia en esta parte de la obra, ¿no?, cuando se representa. Incluso existe una leyenda urbana que asegura que todo aquel que interpreta el papel de Macbeth tendrá un sonado fracaso en su carrera teatral. Se comenta que la última víctima de esta especie de maldición ha sido Peter O'Toole, que no pudo triunfar con esta obra. Digo que todo es muy relativo, pero por ejemplo en España hay otra que no es Macbeth, pero que también tiene esta mala fama, y es La Tempestad. La Tempestad, estamos hablando de una zarzuela de Ruperto Chapí, con libreto de Ramos Carrión, y bueno, y no es que se evite representar en los teatros, sino que ni siquiera se puede decir su nombre. Empresario que la pone en escena, empresario que se suele arruinar. O sea, pues digo que, buena advertencia. Que estas cosas son curiosas. Pues mira, la eliminamos, ¿no?, en nuestros proyectos. Mira, Carlos y yo que pensamos coproducir, ¿verdad? La cosa esta, que ya ni digo el nombre. Sí, no digas el nombre por si acaso, pues no la produzcas. Pues no, nos vamos a dedicar a coproducir Las Corsarias. Sí. Que tampoco está mal. No está mal. Soldadito tú... Bueno, la segunda manía, pues quería hablar de Gaspar Balaus. Gaspar Balaus era un orador, un médico y un poeta del siglo XVII, al cual su brillantez no le impedía el tener una manía terrible que, como luego veremos, le costó la vida. Esa manía terrible es que estaba convencido de que él estaba hecho de mantequilla. Entonces, como estaba absolutamente convencido de que él estaba hecho de mantequilla, se pasó toda su vida rehuyendo cualquier fuente de calor, o sea, la chimenea, un fuego, el sol, porque estaba convencido de que si se acercaba se iba a derretir. Sí. El caso es que un día que se quedó en la calle, un día muy caluroso, que apareció un sol a esos sin misericordes, no pudo soportarlo y pensando que se fundía de un momento a otro, se tiró un pozo donde murió ahogado. O sea, que tienes razones más que justificadas para temer al sol, porque siempre que aparece el sol puede caer en un pozo. Bueno, pues el hombre de mantequilla le podemos llamar a este personaje. Más supersticiones, vamos a por esa segunda superstición. Venga, pues ahora vamos a otro ambiente muy relacionado con el teatro, que es la melodía, la música, e incluso las obras musicales, ¿no? Y
y lo digo porque es cierto que así como hay obras de teatro que parece que están encaminadas al fracaso, también hay melodías consideradas de mal fario, es decir, que interpretarlas pues acarrea desgracias o bien para los músicos, incluso para las personas que lo escuchan. Por ejemplo, hay unas cuantas como la barcarola de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, pues dicen que está bueno, pues con una especie, ya te digo, de mala sombra, ¿no?, para aquellos que han interpretado alguna vez la barcarola, y mira que es una música preciosa, por cierto. También se dice lo mismo de Adiós muchachos, este tango que comenta la leyenda, que no es verdad, pero bueno, comentaban que es la que tocaba la orquesta cuando el Titanic chocó contra el iceberg. Cosas de este tipo son muy curiosas, pero hay una de ellas. Volvemos otra vez a otra zarzuela, en este caso La leyenda del beso, zarzuela española, con música de Sotuyo y Ver, por cierto, también preciosa esta zarzuela, que hay una romanza que debe cantar el barítono con funestas consecuencias para él, por lo general. Vamos a ver, vamos a ubicarnos un poco en la escena porque yo creo que es interesante. La escena, hay un personaje femenino, es una gitana llamada Amapola, que es la soprano, que lee unas líneas, las líneas de la mano del conde Mario, que es el barítono, ¿no?, que, bueno, que le ha dejado dormir en sus territorios. Invoca a los dioses del zodiaco y le dice que el amor que él va a conocer le va a dar la vida y ese mismo amor le va a dar la muerte. Esto es lo que canta la romanza, ¿no? Sí. Bueno, en los años 30 y 40 se dio el caso que varios barítonos morían en oscuros accidentes después de representar la leyenda del beso. Y de ahí procede esta superstición, en fin, tan reciente, hasta el extremo que este fragmento de la zarzuela, en algunos casos, no se representa. Es decir, sí se representa la leyenda del beso, pero no esta parte donde la gitana llamada Amapola pues hace esta especie de interpretación quiromántica de las manos del barítono. Bueno, verdad o mentira, el hecho es que dentro de esos ambientes se corre esta creencia de que ciertas melodías, ciertas romanzas pueden ocasionar pues pequeños desastres. O sea, los barítonos ya exigen en el contrato, por favor, que sí. No cantar la romanza de la amapola esta, de la mano. Por si acaso. Y además es curioso, porque hablan también de la muerte, ¿no? Entonces, sí. que se murieran unos cuantos, pues es lo que acarrea este tipo de cosas, ¿no? Que lógicamente pues nunca están contrastadas con pues con la estadística, porque se ha representado muchísimas veces y los barítonos, por suerte, pues siguen ahí teniendo larga vida. Sí. Bueno, pues nada, la música maldita también. A ver, Carlos, otra manía. Pues vamos con la reina Cristina de Suecia. Hombre, la reina Cristina. Porque además es una manía que ha dejado huella en la historia y que se puede comprar todavía hoy. Mujer rotunda, qué gran esgrimista, además. Sí, bueno, la reina Cristina de Suecia, como tuvo hija del trono y luego acabó convertida al catolicismo, es una historia bastante extraña. Y una gran coleccionista. Y además fue una de las personas que se preocupó por seguir avanzando, seguir incrustando a Suecia dentro del mundo europeo occidental. De hecho, dio asilo a Descartes. Bueno, era una persona culta. Felipe V compró la colección, o parte de la colección de Cristina de Suecia, y fue a parar a la granja, al Palacio de la Granja. Era una persona culta en su época y, bueno, más conocida en España sobre todo por la película de los años 30, en la cual hay una fantasía protagonizada por Greta Garbo, la cual se enamora del embajador español, una historia un poco pintoresca. En realidad, Cristina de Suecia, como todas las personas de su época, odiaba las pulgas, cosa normal porque todo está lleno de pulgas y chiches. De hecho, en la época en que reinaba Cristina de Suecia, pues bueno, no había probablemente ni una sola tasca, hostal o mesón en Madrid, por un ejemplo cercano, que no tuviera chinches o pulgas. Era general, pero Cristina de Suecia les había tenido tanta manía que no sabía qué hacer contra ellas y decidió, y dio la orden, para eso la reina, de construir un cañón en miniatura de unos 15 centímetros que tenía diminutas balas con las que disparaba una y otra vez a cuanta pulga se ponía a su alcance. Semejante disparate de cañón todavía existe y se conserva así en el arsenal de Estocolmo. Es una cosa totalmente absurda. ¿Y dispara? Porque sí, dispara perfectamente, pero imagínate, claro, es un cañón de mancarga y le disparaba pequeñas pedorretas como pequeñas pildoritas para así con eso le pegaba una pulga. La verdad es que no deja de ser una excentricidad absoluta, pero bueno, eso es lo que tenía ese rey absoluto. Hombre, eso, algún cortesano pelotillero, pues seguro que cuando disparaba el cañón decía, Majestad, se ha cargado a 3. Probablemente. Yo creo que puedo asegurar que no se mata una pulga con eso ni de casualidad. Pues una manía muy, muy sueca. Cristina de Suecia con su mini cañón de 15 centímetros. Mata pulgas. 15 centímetros. Sí, mata pulgas. Supersticiones. Vamos con el mundo del toro. También, qué mundo más supersticioso. El mundo de los toros, como todos sabemos, está muy cercano a la muerte, es proclive a las supersticiones de todo cuño y mucho más en el toreo de antaño, ¿no? Entonces quiero citar solo algunos ejemplos de antaño, también los conozco de ahora, ¿no? Pero bueno, por si acaso, para que nadie se moleste, vamos un poco a algunos ejemplos muy representativos de ese toreo de antaño que también era como mucho más auténtico, ¿no? Como dicen los entendidos. Pues hay un caso de una anécdota de un torero gitano llamado Manuel Díaz, el Lavi, que añadía a sus contratos la siguiente cláusula: no torear toros negros. Toros negros no. No.
Cúchares, fíjate, gran Cúchares, ¿no? Cuando se habla del arte de Cúchares siempre se refiere al arte del toreo. Sí. Le tenía horror a ciertos toros, ¿no? Por ejemplo, los salineros o los de color azúcar y canela. Y a él se debe esta frase, yo creo que de proverbial humor, ¿no? Que se ha repetido con cierta seguridad. Decía, de todas las suertes del toreo, la suerte más importante es que no te coja el toro. Claro. No, efectivamente. Claro. Yo creo que con ese razonamiento aplastante que tenían estos toreros. Bueno, el caso de Cayetano Sanz. Cayetano Sanz, desde días antes de la corrida, comentan, evitaba pisar una losa redonda. Esto le pasaba un poco como al de Peor Imposible, que tenía miedo de pisar siempre las juntas de las baldosas. Sí. Pues también Samuel Johnson, un escritor, tenía la misma manía incluso de ir tocando también las farolas. Y, por citar solo otro caso, ¿no? El caso de Rafael Molina Lagartijo, creía, sin embargo, fíjate, que si algo se te escapaba de las manos, que caía al suelo antes de entrar en la plaza, que era un síntoma de buen agüero, o sea, que era algo positivo para él, ¿no? Sin embargo, Rafael Gómez Ortega, el gallo, famoso por sus espantás, un moscardón negro revoloteando por su habitación antes de salir al ruedo, le mosqueaba sobremanera. El famoso moscardón. O sea, que este tipo de cosas eran curiosas, se pueden contar muchísimas más, ¿no? Pero creo que como muestra sirve este tipo de ejemplos, y sí que nos da un poco idea de que cualquier cosa que tenga que ver con este mundo, ¿no? Del espectáculo, del toreo, del teatro, pues hay que tener siempre mucho cuidado con pequeñas cosas que para otras personas pasan desapercibidas, pero que para ellos puede ser, bueno, terrorífico o todo lo contrario, o bastante proverbial. Pues nada, la cosa esta del toreo que a mí me resulta muy pintoresca, ¿verdad? Sí, es verdad. como arqueología viva, ¿no? Los ves ahí, parece que son del siglo XVIII, ¿verdad? Sí, cuando hablan, cómo actúan, cómo viven, ¿no? Y además con muchísimo simbolismo alrededor de ellos, ¿no? Sí, con esos disfraces que se ponen. Bueno, sí, Rafael de Paula siempre utilizaba capotes de vuelta azul, vistiendo por lo general de negro azabache, o sea, que te quiero decir que era su indumentaria que le daba buena suerte, no se ponía otro tipo de colores. Bueno. No, yo lo veo como una cosa, como una curiosidad histórica. O sea, sí, y es verdad, y es histórico. Están ahí, sí, hay mucha historia y mucho simbolismo. Lo que ya no hay en el toreo moderno es precisamente ese tipo de cosas, es decir, se pierde el rito y se va más a la matanza, se va más a la sangre. Entonces, bueno, pues algún día hablaremos un poco de esas consecuencias ancestrales que tiene el toreo, de cómo empezó y cómo ha sido mal interpretado, pues con la suerte taurina de ahora, ¿no? Pues nada, y la cosa de los toros, que nos ha tocado en suerte, Carlos, ¿qué se le va a hacer? Sí. A ver, manías. Bueno, vamos con una manía gorda, la que tenía la zarina Isabel I Petrovna, la hija de Pedro el Grande. Hombre, por Dios. Tenía una obsesión. Era una los hombres. Persona, aparte de los hombres, es verdad, además ser amante, bueno, pues es una pequeña anécdota, es que ser guardia de corps de la zarina Isabel era el mayor riesgo del mundo, porque se encaprichara contigo acabas en Siberia. Y además después, porque luego enseguida se encaprichaba, era algo terrible. Sí. Bueno, aparte de eso, como soberana absoluta y ultrapoderosa, tenía una pequeña manía. La manía que tenía es que no soportaba que se la viera por diversas personas a lo largo del día, siempre vestida de la misma forma. Entonces, llegado a tal extremo, porque fue aumentando, según se iba haciendo mayor, iba yendo peor la manía, y llegó al extremo en los últimos años de su vida que necesitaba cambiarse como mínimo en cada noche, es decir, en los actos que había después de la cena, eso, como mínimo 3 veces de vestido. Sí. La consecuencia es que, claro, cuando murió tenía, calculan, unos entre 5 y 10.000 vestidos acumulados. Sí, pero era una época muy excéntrica en la... Sí, por supuesto, pero es que ella tenía que ser más excéntrica que todos, porque era la zarina, además era la zarina y soberana absoluta. De todas maneras, sobre esto casi enlaza con lo de Jesús, es muy común el que las personas tengan, no solamente personas poderosas o influencia, sino que es una de las manías más habituales en que las personas tengan manías relacionadas con el vestir. Por ejemplo, como el vestir de determinada forma en un determinado día. Por ejemplo, dicen que Jonathan Swift vestía siempre de negro el día de su cumpleaños, solamente. Sí. Son pequeñas manías y rarezas que tiene prácticamente todo el mundo, que se convierten en una pequeña pesadilla cuando el que lo hace es un jefe de Estado o alguien poderoso. Sí. Bueno, pues ahí está la zarina Isabel, una mujer también muy contundente de la historia rusa, que elegía muy bien sus amoríos. A ver, vamos a mezclar ahora manías y supersticiones. Vamos a hablar del fútbol. El fútbol. Te veo muy mundano, Jesús. Estás con los toros, el fútbol... Sí, porque como ya la parte histórica ya la va poniendo Carlos, a pesar de que todo esto forma parte de la historia, pero sí, lo del fútbol sí, porque además eso le pillará muy cerca, ¿no?, a muchos de los oyentes, y lo saben además, y podrán citar varios ejemplos, pero yo voy a desgranar unos cuantos que me parecen bastante significativos. Por ejemplo, ya sabemos que a la hora de ganar un partido y salir triunfador del campo de fútbol, pues muchos profesionales recurren a las más insólitas prácticas, ¿no? Por ejemplo, hay jugadores que se santiguan, el caso de Donato. Hay otros que celebran los goles de manera determinada. Acordaros de Hugo Sánchez, ¿no?, que daba una voltereta. Sí. Otros aparecen en la foto siempre en el mismo lugar. Caso de Fernando Hierro.
Otros pisan el césped del terreno con la pierna derecha, casi todos. Así que aquí no hace falta decir nombres. Otros se tocan el interior de las medias al salir al campo. Uno que lo hacía era Mijatovic. Otros juegan con tobilleras blancas sobre las medias, el caso de Zucker. O salen en el último lugar al campo, el caso de Simeone. O sea, pongo ejemplos un poco porque es curioso, ¿no?, que casi siempre todos ellos se parecen un poco a los toreros, a pesar de que estamos hablando de disciplinas totalmente diferentes, pero siempre con esa manía que les puede otorgar el triunfo o el éxito. Hace unos años, cuando no había tanta publicidad, ¿verdad? Porque ahora te hacen las botas casi ya con la pancarta, ¿no? Pero había muchos delanteros que no cambiaban de botas jamás, porque pensaban que cambiar de botas suponía pues dejar de meter goles. Sí, es verdad, y sobre todo siempre que ganaban. A lo mejor cuando perdían se lo pensaban, pero siempre que ganaban eran las mismas botas, incluso las mismas medias. Sí. Pero fíjate el caso del portero Ricardo Zamora, ¿no? Fíjate, el gran portero. Sí. Dejaba siempre un muñeco junto al poste de la portería, y utilizaba una gorra de maquinista. Jamás lavaba el jersey blanco después de una victoria. ¿A que no se lo lavaba? No, son pequeñas cosillas de estas que, bueno, que visto desde fuera parecen tonterías, pero que el que lo hace, incluso muchos de nosotros, ¿no?, y nosotros los que estamos ahora aquí, seguro que tenemos también esas pequeñas manías que nos damos importancia, el hecho de llevar algún amuleto, algún talismán, alguna medalla, algún anillo, eso también formaría parte de ese tipo de supersticiones. Pero bueno, en este caso es importante. Esa leyenda urbana, ¿no?, sobre Isabel la Católica, eso que se dijo que no se quitó la camisa jamás hasta... Otra falsedad. Yo creo, en cambio, que vamos a poner uno cercano a Isabel la Católica, que sin embargo es cierto. A ver. Porque fue rey de España y porque también tiene relación con las camisas y en no cambiárselas. Felipe V, ese perturbador rey que tuvimos después del tarot de su antecesor. Porque que anda, que también la engarzamos, ¿verdad? Sabéis que según se fue haciendo mayor, muere en 1746, fue a peor, es decir, fue cada día era más misántropo, más dejado, más extraño, cada vez era más complicada su vida. Bueno, de hecho acabó prácticamente loco. Sin embargo, hubo una fecha, un momento en concreto que parece que fue una especie de detonante de toda una cadena de manías que ya no la abandonaron nunca. Y es que el 4 de octubre de 1717, cuando cabalgaba por la mañana, pues sintió o creyó que el sol le atacaba. Entonces, desde ese momento, llevó un proceso de degeneración en el cual lo primero que hizo es no dejarse cortar por nadie el cabello ni las uñas, porque él pensaba que si se lo cortaban, sus males iban a aumentar. Entonces las uñas de los pies le crecieron tanto que prácticamente no podía andar. Entonces se mordía todo el tiempo los brazos por la ansiedad y llegó a pensar que estaba muerto, y llegó a preguntar a los guardias de corps que por qué no lo habían enterrado, dado que estaba muerto. Entonces el caso de degradación llegó a tal extremo que estaba totalmente convencido que las camisas le podían envenenar, las camisas, lo que parece increíble y absurdo, hasta el extremo de que esto, y si es verdad, no se cambió de camisa en un año entero. Y cuando finalmente le convencieron a los médicos de la corte que tenía que cambiarse de camisa, aunque eso fuera por su salud, aceptó hacerlo siempre y cuando que fueran camisas usadas de su mujer Isabel de Farnesio. Ay, señor, por favor, que nadie me vuelva a hablar mal de Carlos I y de Felipe II, ¿eh? Con todo eran perfectos. Sí. Bueno, pues, ¿ya terminamos o...? Pues ya tengo una... A ver. Aquí yo quería contar una de animalitos. Una del mundo del ajedrez. Venga, vamos a ver. La he reservado para el final. Venga, la última, mi quinta superstición. La última tuya y la última de Carlos. Porque tiene algo que ver, también, con un episodio histórico. En este caso, ¿os acordáis de la rivalidad que hubo entre Anatoly Karpov y Víctor Kornoch? Bueno, pues ya sabéis que Kornoch era apodado el Terrible, ni más ni menos, ¿no? Y hubo un encuentro entre ellos que se dirimió en el torneo de candidatos celebrado en Baguio, en Filipinas. Estamos hablando del año 1978. Bueno, aquí hubo de todo, ¿eh? Hubo escándalos, supersticiones, yogures y gurúes. Me explico. En resumidas cuentas, el disidente Kornoch pidió jugar bajo bandera suiza en aquel momento, país donde entonces vivía. Los soviéticos le propusieron una bandera blanca con la inscripción apátrida, para que quedara claro que no le caían bien el que se marchara, ¿no?, de su país. Y él sugirió una tercera con la hoz, el martillo y la siguiente frase: yo me escapé. O sea, que eso ya era el caldo de cultivo del torneo de Baguio. Bueno, el hecho es que al final jugaron sin banderas. Karpov pidió que le sirvieran yogures durante las partidas, cosa que Kornoch vio como una amenaza. Él pensaba que podría tener mensajes en clave dependiendo del sabor, del envoltorio y la hora de consumo. Si son de plátano o de fresa. Sí, exactamente. Bueno, además Karpov contaba en su equipo con el famoso parapsicólogo el doctor Zucker, que se sentaba en la tercera fila con la intención de influir con las ondas cerebrales a Kornoch.
Sin embargo, para desalojar un poco este malfario, lo que hizo Kornoi es que contrató a 2 miembros de la secta Nanda Marga para que se colocaron justo al lado de la delegación soviética, vestidos de naranja y sentados en la posición del luto. Y así eso, contrarrestar los efectos, o las influencias negativas del doctor Zucker. Resumidas cuentas, al final sabes que salió derrotado Kornoi, su familia fue liberada, pero todo este tinglado de supersticiones, de males de ojo, de los yogures que se supone que eran mensajes, incluso de esas ondas cerebrales que se mandaban de una forma aviesa al contrincante, genera muchísima mucha polémica, mucha literatura muy divertida, y se ha convertido en una de las partidas de ajedrez más tensas y yo creo que también más graciosas de toda la historia del ajedrez. Y rematamos, Carlos. Bueno, con dos asuntos de manías. Por ejemplo, fíjate, Baruch Spinoza, el gran filósofo del siglo XVII, de origen portugués, que vivía en Holanda, tenía la manía, como diversión, de cazar arañas para hacerlas luchar entre sí. Muy bien. Entrenaba arañas para lucha. Eso lo hacíamos nosotros en el barrio, con las hormigas. Pues mira, qué ilustre tradición. Y, por ejemplo, Richelieu vivía rodeado de gatos, estaba obsesionado con los gatos, tenía centenares de gatos a su alrededor y 2 cuidadores, de las que hasta conocemos el nombre, y los alimentaba con paté de pollo. Entonces los gatos le hacían prácticamente de compañeros porque vivían alrededor suyo, y también servían, entre otras cosas, para probar la comida que probaba, no pusiéramos estaba envenenada. Entonces, la manía de los gatos llegó a ser de tal naturaleza que tenía toda una estancia diseñada específicamente en el palacio en el que vivía, única y exclusivamente para alimentar y mantener a toda la población gatuna que tenía a su alrededor. ¿Y este quién era? Richelieu. Ah, el cardenal. Sí, el cardenal Richelieu vivía rodeado de gatos, a los quesos. Mira, sobre todo a mí siempre me extrañó esta noticia del paté de pollo. Sin embargo, Napoleón tenía manía de los gatos. Sí, Napoleón tenía manía de los gatos, efectivamente. Richelieu era un hombre lúcido. Sí, era un hombre lúcido, pero eso... Algún defecto, como por ejemplo su odio, su inquina contra España, ¿verdad? Sí, que nos jorobó, pero bien. Pero bien. Pero bueno, lo de los gatos, pues eso nos hace sonreír cuando pensamos en él. Bueno, pues gracias, Jesús Callejo. Toma para ti este gatito, un gatito negro, ¿eh? ¿Te gusta? Bien. No esperaba otra cosa. Hombre, si le puedes acariciar porque es de escayola, o sea que no tiene ningún problema. Y el que esté tuerto... Bueno, eso es por alguna intención. Un detalle del artesano. Tengo aquí al doctor Zúcar. Gracias, Carlos Canales. Para ti este cañoncito. Toma, te he traído un cañoncito. Matapulgas. Matapulgas y matachinches si fuera menester. Qué bien, gracias. Puedes accionarlo porque mediante la pólvora... Oye, es un poco lento esta la bancarga, ¿no tienes una ametralladora pequeñita? La zona cero. Aquí estamos con nuestros monográficos Zona Cero y hoy creo que lo vamos a pasar muy bien, como siempre, por otra parte, porque la verdad es que Jesús y Carlos están que se salen, están cumbre esta temporada, pero mucho más hoy con una especie de top 10 de supersticiones y manías, supersticiones generales. Ya veréis aquí lo que nos va a contar Jesús Callejo, y manías personales de personajes relevantes, manías muy excéntricas. Bueno, pues... empezar por esa, precisamente. Por si era tu último monográfico. Exacto. Vengo de verde, que también es un color supersticioso para algunas culturas. Pero vamos, sí es verdad que el amarillo se las trae. Oye, decían en mi tierra manchega, no sé si en otras, pero dice, el que de verde se viste, por guapo se tiene, o algo así, ¿no? Pues algo así, era así. Sí. En tu caso, pero no pues es es verdad. No es el caso, ¿eh? No es el caso. Lo he traído por prevención, más que nada. Bueno, yo creo, Jesús, que ya desde el mismo instante que el hombre se hizo bípedo, sí. Yo creo que al día siguiente ya apareció la primera superstición, ¿no? Sí. Asunto para escuchar y para estar entretenidos un buen rato. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que estás ahí cargando tu mini cañón, ¿eh? Mini cañón matapulgas. La verdad es que creo que va a ser un programa entretenido porque la verdad es que muchos oyentes desconocerán algo muy curioso, y es que el ser un gran hombre, o el haber pasado la historia, o el ser un notable científico, poeta, escritor, orador, político, no significa el estar libre de manías y supersticiones, pero hasta extremos increíblemente grotescos, de los cuales vamos a contar unos cuantos. Así es. Hola, Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Caramba, no, te dije que vinieras vestido de amarillo, no has querido, ¿por qué? No, de todas las conocidas, ¿no? La de derramar la sal, la de romperse un espejo, la de que te cruce un gato negro, todas ellas tienen explicaciones históricas. Lo que pasa es que en su momento tenían su lógica, pero luego al repetirse de una forma desmedida, es decir, al perder ese razonamiento, pues se han convertido en supersticiones que muy bien
como muy graciosas el practicarlas y el hacerlas de vez en cuando, lo del martes, lo del 13 o lo del viernes 13 para el mundo anglosajón, pero no hay que darle mayor importancia porque yo por lo menos me rijo por esa premisa de que ser supersticioso da mala suerte. Y en el asunto de las manías, pues lo mismo, Carlos, Pues, todos somos maníacos. Está claro, la superstición es la religión mal entendida. Claro. Es decir, ¿cuándo hay superstición? Precisamente cuando hay ciertas cosas que no se comprenden, entonces, pues por la reiteración de un dicho, de una costumbre, incluso pues de algún tipo de leyendas que se han ido transmitiendo de oreja a oído, pues la gente piensa que eso es correcto y que hay que hacerlo así por si acaso, por si las moscas, ¿no? Pero está claro que siempre son costumbres irracionales, entendido en el buen sentido de la palabra, es decir, no quiere decir que el que las practique las supersticiones sea irracional, sino sencillamente que no están sujetas a ningún tipo de coherencia y se pueden desmontar prácticamente